que aquel que haga una predicción y no se produzca el movimiento, ese va a tener que pagar una indemnización fuerte a los comerciantes, a los industriales, que ha tenido que paralizar por un día para que la gente evacúe. Entonces, a partir de eso, ningún científico es capaz de decir todo. Pero este digo, pues Perú es libre. Para el Perú dio la predicción, ¿no? ¿Y por qué? Porque no sabíamos pues que él estaba hablando de otra escala. No estaba hablando de la escala que nosotros manejamos. Y él decía, sí, el terremoto peruano que va a venir va a ser de grado 12. Pero si 8,6 era la mayor, la máxima, por acá está el terremoto. Por eso vino el pánico. Por desconocimiento que él estaba hablando de otra escala. No estaba hablando de la escala de Richter ni la escala modificada de Richter. Entonces, muchas veces hay una confusión cuando no tenemos científicamente una idea de lo que es un terremoto en escala. Como una pelota de fútbol, el mundo está pues dividido, digamos, a través de diferentes placas, ¿no? El Perú le pertenece a la placa de Nazca. O sea, todos los terremotos que han ocurrido en el Perú y van a ocurrir en el futuro, por alguna forma, esta es la costa del Perú, está afectada por esta placa. Esta placa trata o se moviliza en el sentido contrario al sentido en que se moviliza el continente sudamericano y hay un choque de las dos placas, ¿no? El movimiento de las placas viene que hace ya muchos años atrás, por el siglo XVII, había un científico alemán que se llamaba Alfred Wegener. Este dio la ley de la interpretación sobre el movimiento de las placas. Él se dio cuenta que si se cortaba el mapa mundi y después se reunía, era como un rompecabezas, que exactamente la costa occidental de África coincidía con la costa de Sudamérica, ¿no? Con la costa oriental. Que el norte de Europa coincidía el norte de África coincidía con el continente del sur de Europa. Entonces, de ahí sale la primera interpretación que millones de años atrás el mundo era una sola, llamada Pangea, ¿no? Esta Pangea, por algún mecanismo del interior de la Tierra, se ha ido fracturando. Y hoy en día, en 1950, el Instituto Geofísico de Estados Unidos hace unas averiguaciones y establece inclusive que el continente sudamericano se va movilizando hacia la parte del occidente. O sea, aquí está el Perú, se va acercando pues a la zona japonesa, a la zona de todo este elemento que está al frente del Océano Pacífico. Inclusive con una velocidad de 10 centímetros por año se mueve. No es estático el continente, se está movilizando 10 centímetros. Y en algún momento vamos a estar muy juntos con muchos países que están al lado del occidente. Pero esto se producirá pues, más o menos en 50 millones de años. Así que no hay que preocuparse. El Perú, esto por ejemplo, el Instituto Geofísico del Perú ha dado todos los movimientos telúricos desde el grado 3 a los más fuertes. Los sismos dibujan el perfil del Perú. Esto es lo que en un año se ha producido los movimientos telúricos, digamos. Y justamente a través de este movimiento telúrico se hace el reglamento peruano con respecto al GAL, ¿no? Con respecto a cómo en la costa peruana, esa es la zona 4 creo, va bajando, y en la zona de Loreto, y en esta parte del Titicaca, el movimiento ya es más bajo, digamos, de intensidad, ¿no? Entonces, cuando uno dice 200 grados, estamos hablando en promedio más o menos de acá, la seguridad, pero nosotros en la costa peruana tenemos hasta 600 grados, de acuerdo a la interpretación de los movimientos telúricos, ¿no?
hoy en día ya mediante la mesa vibradora se hacen ensayos sísmicos. Vamos a comenzar con la construcción de acero, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al nivel del suelo, este nivel del suelo nos va a decir la cantidad de gravedad de la aceleración. El 17 de octubre del año 76 se produce un terremoto de grado de 300 a 400 grados. Quiere decir de que la construcción ha sido movida, digamos, por un movimiento lateral de 5.02 toneladas. Pero en 1940, que fue el terremoto más fuerte registrado en el siglo XX, 8.2, llegó hasta 800 grados. Esto ha producido pues, un movimiento de 1.5 toneladas de carga laterales, ¿no? Entonces, cuando la aceleración es de 1000 grados, la carga lateral es de 28.7 toneladas, inclusive ya se sabe cuál es la cantidad de deformación que se produce. Luego, si asociamos lo que ha ocurrido en el Perú, sobre todo en Lima, la capital, con lo que puede venir en el futuro, ya debemos estar prevenidos que un terremoto de grado 8.2 ya se produjo en Lima. Y en los 5 siglos ha habido hasta 5 movimientos telúricos mayor a 8, lo cual quiere decir que el epicentro va a estar en Lima o cercano a Lima, que sabemos que la magnitud puede ser mayor a 8, pero lo que no sabemos es cuándo, ¿no? Un movimiento telúrico forma una red de plan de prevención de la seguridad de la ciudad ante las asechanzas de los desastres sísmicos. Entonces esto podemos ahora dividirlo en hardware y software. El elemento de enlace debe ser este elemento. Por ejemplo, en la ciencia de la estructura del edificio está en alguna forma ligada con el propietario, el administrador, que debe estar preocupado con la ingeniería civil, ¿no? Está con la ecología o defensa del medio ambiente, está unido con el plan de edificación, ¿no? Todo esto con la psicología de la gente, produce el pánico. ¿Cómo es que se va envolviendo toda la complejidad del terremoto y que nosotros debemos saber en alguna forma cómo poder aminorar, digamos, la peligrosidad del terremoto? Cuando se produce un terremoto, la base de discernimiento y flujo para el juicio del triaje. ¿Qué significa el triaje? El triaje es una palabra que viene de la Segunda Guerra Mundial. En Francia, cuando en un campo de batalla iban los médicos para poder socorrer a los heridos, naturalmente que no todos los heridos estaban juntos, ¿no? Habían heridos, muertos, graves, menos graves. Entonces, se perdía mucho tiempo en discernir a quién tenía que mejorar, digamos, la situación. Primero va ahora con ese sistema de triaje, va una junta de médicos y dice, no, este ya está muerto, ya no hay que perder tiempo, y le colocan un crespón negro, ¿no? Ya, entonces nadie lo va a mover. Pero cuando es rojo, es peligro, entonces el síntoma es síntoma de equilibrio, pulsación, hemorragia, respiración, menos de 30 minutos, entonces a este es prioritario. Cuando es menos grave, le ponen un amarillo, y cuando es leve, es ambulatorio. Le dicen, bueno, usted vaya caminando pues a la clínica, ¿no? No vaya a perder tiempo porque aquí hay otro que... Este es el triaje. Esto es lo que nosotros debemos aplicar en el Perú para poder socorrer y salvar la mayor cantidad de víctimas en ese momento. Fíjese, la distribución global de la víctima por sismo por país para las dos mitades del siglo, no del siglo pasado se sobreentiende. El número de víctimas va subiendo aquí, estamos hablando de 1900 a 1950 más o menos. En los primeros
50 años del siglo pasado hubo pues una cantidad de 919.000 muertos en todo el mundo por sismos. Esto se traduce posteriormente, ya casi al finalizar el mediado del siglo pasado, que había un 85% y cada uno de estos países iba repitiendo. Por ejemplo, aquí estamos ante Rusia. Rusia tenía una cantidad de muertos. Después viene este otro elemento que viene a ser Guatemala, Pakistán, ¿no? Y cada uno de estos no estaba en Perú hasta 1950. Pero posteriormente, de 1950 al 2000, ya el Perú está en este rango, digamos. Esto es pues por el terremoto de Huaraz, ¿no? Entonces, y ahora estamos en este rango. Nosotros tenemos que salir de este rango, ¿no? Por ejemplo, aquí ya no está Japón, no está Italia, muchos de los elementos que antes constituían parte del cuadro, ya no hay, pero lamentablemente ingresó el Perú. Y nosotros los ingenieros tenemos la obligación de eliminar en este cuadro al pueblo peruano. Antes decía que por qué las construcciones no son antisísmicas. Uno de los factores es, cuando se produce un terremoto, viene la alerta, nadie puede alertar porque no tenemos sistema de predicción, digamos, ¿no? El impacto, ningún terremoto dura más de un minuto. Este es otro de los conocimientos básicos. Un terremoto a los 60 segundos ya se extinguió. Pero naturalmente que muchos periodistas o los medios de comunicación dicen, sí, ese terremoto duró 15 minutos. No, 15 minutos se cae toda la ciudad, ¿no? Pero como no sabemos, entra el pánico. En el Perú hubo 2 terremotos que duró 1 minuto y medio. El terremoto del año 1974 y el terremoto de 1995 o 96 en Nazca. Esto produjo un movimiento de 1 minuto y medio, 90 segundos. Pero cuando uno analiza el terremoto, no era un solo terremoto, era una concatenación hasta de 5 movimientos telúricos que se montaron. Naturalmente que si yo junto el movimiento principal con la réplica, eso puede durar mucho, ¿no? Las réplicas pueden durar pues 1 año, 2 años. Naturalmente que a medida que pasa el tiempo, la réplica va disminuyendo en intensidad, digamos. Pero ¿qué pasa? Que después del movimiento principal, que nunca dura más de 1 minuto, ya estamos alterados psicológicamente. Entonces viene cualquier otra réplica y si no sabemos que el mecanismo del terremoto es el movimiento premonitorio, que no lo sentimos sino el aparato lo registra, el movimiento principal, que no dura más de 1 minuto, y la réplica. Si no sabemos esa secuela, entonces entramos en pánico. En 1966, por ejemplo, yo estaba en Japón, en Tokio, y se produce el 17 de octubre un terremoto de 7.6 en Lima. Se destrozaron muchas edificaciones. Pero lo que llamó la atención al pueblo japonés era de que cómo era posible que si el 17 de octubre hubo este terremoto fuerte, las autoridades dieran permiso para que el 18 de octubre salga la procesión del Señor de los Milagros. Esto debe ser una catástrofe si en plena procesión, donde hay una concurrencia de más de 1 millón de fieles, se produce una réplica. La réplica hubiera sido más catastrófico que el movimiento principal. Entonces, de ese momento, la procesión ahora tiene más cuidado, solamente sale por la calle más ancha, el recorrido es menos recorrido, y así se va poniendo distancia, digamos, para la peligrosidad. Pero en provincia no es así. Cada vez que hay un movimiento, sobre todo en Cusco, por ejemplo, hay un Cristo que se llama el Señor de los Temblores. Usted va a Cusco, entra en la Catedral de Cusco, y va a ver un Cristo especificado de color negro. Y no porque haya sido pintado, sino tantas velas le han puesto que el humo lo ha convertido en un negro, ¿no?
toda la crucificación es negra. Y cada vez que hay un movimiento, la gente va pues a la catedral y saca la procesión. Yo creo que esa es la fe, eso es bueno de repente, pero sí que siempre y cuando sepa que puede venir una réplica, ¿no? Bueno, el impacto no dura más de un minuto. El aislamiento de un lugar es de 2 días, más o menos. Cuando viene el terremoto de Huaraz, en Lima se sintió fuerte, pero no tanto naturalmente como en el mismo epicentro, o cercano al epicentro. En Lima se supo de la gran tragedia recién a los 2 días. Recién a los 2 días los limeños supieron que en el norte, en Huaraz, se había producido una catástrofe. O sea, el aislamiento no dura más de 2 días. El rescate dura 10 días más o menos. Naturalmente que en esta zona de Huaraz duró más de 1 año, ¿no? La recuperación es de 1 a 10 años y la rehabilitación es hasta 50 años. En Lima, en 1940, hubo un terremoto de 8.2. Muchas ciudades, distritos del departamento de Lima, entre ellos Callao, Chorrillos, todavía están las secuelas. Hay edificios que están agarrados de 1940. ¿No? Muy bien, entonces, ¿cómo va repitiéndose este ciclo? Tiempo de duración, máximo 1 minuto, mayor sí. Preocupación en la población, pánico. De 1 minuto a 1 semana viene la réplica. Rescate de sobrevivientes, hay temor, ya no hay pánico, simplemente temor. De 1 semana a 1 mes, disminución de la réplica, reparaciones de corto plazo, evaluación de daño. Culparon a los constructores de los edificios. Ahí viene ya, cuando pasa el mes, que los ingenieros tienen la culpa, ¿no? De 1 mes a 1 año, las reparaciones a largo plazo, acción para estándares más años, ¿no? Más altos. De 1 a 10 años, todavía sigue la disminución del interés por la construcción antisísmica, ya bajó ya. A los 10 años, hasta el próximo evento, renuncia a asumir los costos de las estipulaciones sísmicas. Ya la gente no hace construcción antisísmica, más se guía por el aspecto económico, ¿no? Ya no hay seguridad. Y posteriormente tenemos que esperar el próximo evento que se produzca para volver a hacer todo este cuadro, digamos. Entonces, es la falta de prevención, la cultura de la prevención, que no sabemos que debemos cortar todo este elemento, digamos, para que máximo 1 año ya esté reparada la construcción. La repartición de la causa de los terremotos y las fatalidades globales con terremotos durante el siglo XX. Cuando se trata de edificaciones, albañilería, construcciones de adobe, construcciones de ladrillo, son construcciones de albañilería, y ahí ocupa la mayor cantidad de colapso. Pues va disminuyendo, construcción de madera es menor, construcción de edificios de concreto armado, pero el terremoto viene con el incendio, viene con los huaicos de deslizamiento y otras causas. Esta es la distribución, cómo ocurre la catástrofe. Es muy importante ir hacia la filosofía oriental. En el Japón, cuando dicen crisis, se escribe con 2 kanji o ideogramas y se lee kiki. Kiki viene a ser crisis. Pero al primer ki, que es crisis, le colocamos otro kanji o ideograma, kikai, ¿no? O perdón, kiken. Esto es peligro, kiken es peligro. Pero si le agregamos otro kai, kikai, oportunidad. En todo peligro hay una oportunidad que hay que saberla aprovechar. Supongamos, en 1970 hubo el terremoto de Huaraz, crisis por completo. Todo el mundo trata de, en alguna forma, de ayudar a la población afectada. Esta es la oportunidad de aprovechar para que no se vuelva a repetir por los mismos defectos de las construcciones anteriores. Esa es la oportunidad, pero es una oportunidad muy sutil.
no puede presentarse por largo tiempo. Solamente el pueblo que dice, bueno, ya ocurrió este terremoto, no hemos estado preparados, pero de aquí en adelante vamos a tratar de hacer nuestras condiciones resistentes, vamos a tener que ordenar las ciudades. Esa es la oportunidad, porque en ese momento de fiebre, todo el mundo es capaz de ayudarle, pero pasado la crisis, pasado la oportunidad, ¿no? Entonces, no solamente hay que ver la parte negativa, sino toda parte de crisis, siempre hay una oportunidad. Defensa Civil nos da un cuadro de 1993 a 2001 y cada año va incrementando la cantidad de emergencias. Y esto va a subir, va a seguir subiendo, porque somos más peruanos cada año. Entonces, debemos tener cuidado de esta advertencia. En la fase de desastre, este ya es el programa de defensa civil, ¿no? Hay una fase de origen, explicar socorro, integridad fase 2 y fase 3. Cada uno de estos tiene las indisposiciones que va a producir el tratamiento curativo, y aquí viene el tratamiento de primeros auxilios, equipamiento, no. Esto ya Defensa Civil debe tener como programa para estar preparado en el próximo evento. Estructura de la red de tratamiento medicinal e investigación de desastres. Como le decía, el terremoto de Kobe mata en ese momento, en 20 segundos, 6.000 personas, pero al año mueren 300 más, ya no por el terremoto, porque el gobierno implementa inmediatamente la zona de refugio, o sea, los colegios o el estadio, por ejemplo, sirven para poder albergar a las víctimas del desastre. Pero ustedes comprenderán que en un lugar tan apretado, digamos, donde van a ingresar pues miles de damnificados, se pierde la privacidad, ¿no? Entonces, ahí, en ese